Buenas tardes, doctora. El presente video está relacionado con la tarea 1.4.3, en la cual se requiere que el alumno exponga un análisis del sistema tributario mexicano, resaltando los aspectos positivos y negativos del mismo, así como la exposición de ideas para mejorarlo. Por lo anterior, es necesario recordar que por sistema fiscal se entiende, según Lucien Mel y Pierre Beltrán, el conjunto de impuestos establecidos en un Estado. Definición que se asemeja a la metáfora expuesta por Duvalier, en el que señala que los sistemas fiscales son constelaciones en la que los impuestos son las estrellas. Pero bien, lo cierto es, como lo dice la Real Academia de la Lengua Española, sistema fiscal es el conjunto de leyes relativas a los impuestos, y nosotros agregaríamos no solo impuestos, sino a todo tipo de contribuciones tributarias. En efecto, la doctrina sostiene que la actividad financiera del Estado tiene tres momentos, a saber, la obtención, la administración y el empleo de los recursos monetarios. Pues bien, el sistema fiscal está relacionado con la actividad financiera del Estado en su primer momento, es decir, la obtención de ingresos, pero no en un sentido amplio, como lo son los ingresos patrimoniales y crediticios, así como los tributarios, sino solamente en este último contexto, es decir, los ingresos tributarios. Pero ¿cómo se integra este sistema? Pues bien, se ha sostenido que el sistema tributario es un reflejo de un acuerdo que es negociado entre el gobierno y los agentes económicos sobre el monto de la carga fiscal y el tipo de contribuciones tributarias a establecer. Tal proceso de negociación involucra al Poder Ejecutivo, al Legislativo, a partidos políticos, a sindicatos y a distintas asociaciones empresariales, lo cual permite llegar a acuerdos sobre tasas impositivas y al tipo de contribución que se establece. En México, el sistema tributario tiene dos componentes importantes. El primero se refiere al marco legal, que define las reglas sobre las cuales los contribuyentes hemos de tributar. Y el segundo comprende las técnicas fiscales que se emplearán para la fiscalización de las contribuciones tributarias. Por ello se ha dicho que un sistema impositivo moderno debe estar sujeto a un marco legal y contar además con instrumentos necesarios para la aplicación de la política tributaria para que sea esta llevada a cabo de una manera eficiente, respetando los principios tributarios de justicia. En este contexto, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2012 señala, entre otros, que tendrá ingresos por impuestos, derechos y contribuciones especiales, en donde resalta el catálogo amplio de impuestos que señala dicha ley, en donde se señalan impuestos tales como impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos sobre tenencia y uso de vehículos, impuestos sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación, impuestos sobre los rendimientos petroleros e impuestos al comercio exterior, así como impuestos a los depósitos en efectivo. No obstante, la vasta o el amplio catálogo de impuestos, lo cual antojaría para creer que en México se obtiene una recaudación importante en materia de impuestos, sucede lo contrario, lo cual ha sido afirmado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocida por sus siglas como OCDE, la cual señala a México como una de las naciones con menos recaudación de América Latina y el país de más baja captación de ingresos públicos entre los países miembros de la OCDE, de la cual formamos parte. Bueno, creemos que el problema se centra en que los índices de recaudación son mucho menores a los deseados y la dependencia económica del país respecto de los ingresos petroleros. Por lo anterior, consideramos como aspectos negativos de nuestro sistema tributario el que el mismo descanse en gran medida en impuestos directos, así como ingresos derivados del petróleo. El sistema impositivo mexicano, además de generar pocos recursos, tiene características que distorsionan las directrices de trabajo, ahorro e inversión. Esto debido a la proliferación de tratos preferenciales en las leyes tributarias. Una estructura fiscal muy sofisticada es otro aspecto muy negativo, toda vez que existe una continua modificación de reglas y leyes en materia fiscal. La falta de confianza
en la sociedad sobre el destino y la aplicación de los impuestos. Es otro aspecto muy negativo, así como el problema de ineficacia y corrupción del aparato de recaudación. Son elementos que ayudan a explicar la evasión y la elusión fiscal, lo cual por supuesto es un aspecto negativo en nuestro sistema. Sin embargo, también existen aspectos muy positivos en nuestro sistema y como primero podemos enunciar que los principios doctrinarios de justicia fiscal están elevados o están inmersos dentro de nuestra Constitución. Y no solamente eso, sino que por disposición o interpretación judicial se señala que aun y cuando dichos principios no estén dentro del catálogo de garantías constitucionales, las mismas deben ser consideradas como verdaderos derechos subjetivos del gobernado, lo cual es sumamente positivo y que incluso no sucede en países desarrollados como en Francia. Otro aspecto positivo es la modernización constante de las autoridades hacendarias, tanto en sistemas de control como para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como la superación constante del personal que lo integra. Otro aspecto positivo es que la interpretación de las normas fiscales que establecen cargas a los particulares en nuestro sistema son de aplicación estricta. Asimismo, es positivo que en nuestro sistema se encuentre o se lleven a cabo celebración de tratados internacionales en materia fiscal. Asimismo, es sumamente positivo en nuestro sistema que por fin se haya decidido que es necesario incrementar la recaudación fiscal antes que el gasto público, ello con el fin de no financiarlo mediante déficit, evitándose así los graves problemas de inflación que se han vivido con anterioridad. Ahora bien, como medidas para mejorar el sistema fiscal, creemos que en primer lugar, como lo establece Gustavo Merino, debe existir una rendición de cuentas por parte de la autoridad hacendaria hacia los ciudadanos. Ellos, para implementar o para fomentar la transparencia. Asimismo, somos creyentes de que se mejoraría el sistema fiscal mediante la reducción de tasas impositivas en los impuestos directos, ampliando su base y eliminando regímenes fiscales preferentes, generándose así o tratando de generarse un impuesto sobre la renta que realmente grave lo que la doctrina señala como renta y no simplemente utilidades. No podrá haber un avance significativo en nuestro sistema impositivo o sistema fiscal si no se amplía el padrón de contribuyentes y tributamos siempre los mismos contribuyentes. Esto es decir, es necesario combatir la informalidad, en donde todo aquel que tenga capacidad contributiva, pues lo haga, coopere al gasto público, ¿verdad? Por último, creemos sumamente importante o sano que nuestro sistema se considere el equilibrio de las finanzas públicas como un derecho subjetivo de todos los gobernados. Pues bien, por mi parte es todo, doctora. Le agradezco sumamente haber dirigido este curso de la manera en que lo hizo. Muchas gracias.